Me acuerdo que habíamos dejado en un principio en el caso de estadística, ¿verdad? El único ejercicio que hicieron ustedes fue aquella hoja, ya lo demás fueron las clases. Suponemos en este caso, ¿verdad? Que nosotros ya manejamos lo que es la distribución. Eh, Profe, dígame. con una pregunta. Con las tareas de estadística me hacían falta dos, pero esas tareas se cerraron antes de que yo las mandara. Mandaron antes. Mándemelas por cierto, y si tienen alguna por ahí pendiente, mándenme por Educar en mensaje. Solo mándenme el documento y me indican qué actividad es o qué tipo de qué curso es, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, vean, eso va para todos, no solo para ustedes, van para todos. También tenemos ya estas herramientas, medidas de tendencia central, en la cual procedemos a encontrar moda, media aritmética para ambos datos, simples y datos agrupados. Distribución de frecuencia, recordándoles que era una pequeña tabla en la cual teníamos anteriormente. Ahora, ¿qué son las medidas de posición? Primero vamos a explicar, voy a tratar de explicarles de forma gráfica qué son las medidas de posición. Por ejemplo, tenemos cierta cantidad de números, cierta cantidad de términos, que en este caso lo voy a representar de forma gráfica. Tengo cierta cantidad de términos que expresan de esta manera. Tengo otra cantidad de términos que está expresado de esta manera. Y tengo otra cantidad de términos que está expresado de esta forma. Si se dan cuenta, tenemos tres cantidades. Por lo tanto, lo que son las medidas de posición se tiende a dividir en partes ciertas cantidades de términos. En este caso, tenemos tres divisiones principales, las cuales son los cuartiles, los deciles, los percentiles. ¿En qué consiste cada uno de ellos? A estas medidas de posición tendemos a llamarles cuantiles. A cada uno de ellos se les llama cuantiles. Tenemos el cuantil cuartiles, deciles, percentiles. Ahora, los cuartiles son medidas de posición en la cual nosotros dividimos en cuatro partes iguales el conjunto de datos. Hago mención que cada una de estas líneas rectas están mencionando cierta cantidad de datos. Las tres son las mismas. Cuando nosotros a través de cuartiles vamos a dividir en cuatro partes iguales esta cantidad de datos. Ya lo dividimos en dos partes, si se dan cuenta, uno al lado izquierdo, a otro al lado derecho. Ya lo dividimos en tres partes iguales, una, dos y tres. Y por último, lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. Se dan cuenta, tenemos una, dos, tres y cuatro partes. Ahora, pero se dan cuenta que tenemos lo que son tres divisiones. A la primera división le vamos a llamar cuartil 1. A la segunda división vamos a llamarle cuartil 2. A la tercera división vamos a llamarle cuartil 3. Ahora, por lo tanto, en conclusión, cuando son cuartiles, es una división al conjunto de datos que se divide en cuatro partes, iguales, obviamente. Nos damos cuenta, tenemos una parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Siempre se va a encontrar un dato en cada uno de los cuartiles. En el caso de los deciles, vamos a dividir lo que es el conjunto de datos en 10 partes iguales. Tenemos primera parte, lo dividimos ya en 2, ya lo dividimos en 3, lo dividimos en 4, lo dividimos en 5, lo dividimos en 6, lo dividimos en 7, lo dividimos en 8 y si nos percatamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo dividimos en 9 y lo dividimos en 10 partes iguales. En este caso no son iguales, ¿verdad? Porque ya que lo estoy haciendo al azarmente. Ahora,
cuando nosotros realicemos una división en 10 partes, vamos a tener 9 separaciones. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la cual a cada una de estas separaciones les llamamos, en este caso, el decil 1, el decil 2, el decil 3, y así sucesivamente hasta llegar al decil número 9, ¿verdad? En este caso tenemos el decil número 9. Ahora, cuando estemos hablando de percentiles, nos vamos a imaginar lo siguiente, que nuestro conjunto de datos se va a dividir en 100 partes iguales, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener cierta cantidad de divisiones dados de esta manera. En mi caso no voy a hacer todo, ¿verdad? Que imagínense que coloque 199 barritas ahí, sería mucho. En la cual los percentiles los identificamos con una P. Tenemos P1, P2, P3, P4, P5, P6, PI sucesivamente hasta P99. Por lo tanto, ahí tendríamos la introducción de las medidas de posición de un conjunto de datos. Sería la breve explicación. Ahora procedemos a dar un ejemplo y proceder a verlo de forma numérica, ¿verdad? En este caso, un ejemplo. Ejemplo. Tenemos un conjunto de datos dado de la siguiente manera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contamos la cantidad de datos que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este sería el ejemplo 1. Veamos un ejemplo 2. Vamos a verlos juntos. En este caso vamos a tener los siguientes datos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veamos cuántos datos tenemos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí dejémoslo con estos datos. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar el cuartil número 2. En la cual usted viene, bueno, por ser forma gráfica, en un momento vamos a ver la fórmula en sí para encontrar los cuartiles, deciles y percentiles. Obviamente, esto se divide en dos partes. Imaginariamente, lo tengo por acá y tengo la otra división por acá y la última división lo tengo por acá. En la cual, si usted encuentra el cuartil número 2, visualmente se da que está entre 6 y 5, 5 y 6, en la cual podríamos decir que el cuartil 2 es igual a 5.5. Si usted encontrar el cuartil número 1, se da cuenta que es 3. El cuartil número 3 es igual a 8 entre 9, ¿verdad? De esa forma usted encuentra, bueno, visualmente, ya que tenemos una pequeña fórmula para encontrar cualquier medida de posición que se nos ha indicado. Y por lo tanto, esas fórmulas están dadas de la siguiente manera. Cuando la cantidad de datos son par, vamos a utilizar una medida de posición dada de la siguiente forma, en la cual tenemos A por N dividido C. Cuando tenemos una cantidad de datos impar, procedemos a utilizar la siguiente fórmula, en la cual está dado por A N más 1. Y esto procede a dividirse dentro de la cantidad de... Bueno, voy a mencionar cuál es el nombre de cada una de las variables. Eso es lo principal cuando trabajamos una fórmula. Esta P significa la posición. La A, en este caso, esa A indica el número de cuantil buscado. Luego la N, tenemos el número total de datos. Luego tenemos, en este caso, yo creo que ya tenemos a todas las variables, ¿verdad? A, N, A, nos falta la C. La C es el total de divisiones
del cuantil. Total de divisiones del cuantil. Es conveniente que conozcamos cada una de las partes de una fórmula que trabajemos siempre. Entonces, utilizando estos ejemplos, bueno, tomen una captura, chicos, porque voy a cambiar de pantalla. Recuerden que las actividades de estadística únicamente son que me manden los respectivos apuntes de forma estética. Tómenle captura de esta parte y vamos a dar unos ejemplos. Espero que hayan tomado sus capturas. Bueno, veamos estos ejemplos. Siempre tomando en cuenta las fórmulas dadas, que en este caso están dados de esta manera. Por lo tanto, vamos a encontrar en el ejemplo número 1 el cuantil, el cuartil número 3, el decil número 4 y el percentil número 50. Utilizando una de las fórmulas dadas. A ver, pregunto, espero que alguien me pueda ayudar. En el ejemplo 1, ¿qué fórmula utilizo? ¿Será la primera o será la segunda? ¿Quién podría ayudarme? ¿Cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? Chicos, chicas, ¿se encuentran ahí? ¿Qué fórmula voy a utilizar? La primera. Muy bien, la primera. Recuerden, la primera es cuando tenemos la cantidad de datos par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos par, ¿verdad? Por lo tanto, deben de tener en cuenta esos aspectos. Si tienen cantidad impar, utilizan cuando se le suma 1. Si es impar, utilizan es par, utilizan esta. Por lo tanto, encontremos la medida de posición 3. ¿Qué datos se encuentra en la posición 3 de este conjunto de datos? Recuerden que para los cuartiles se divide dentro de 4, deciles dentro de 10, percentiles dentro de 100. Aplicando la medida de posición o la fórmula de posición implica lo siguiente, que para encontrar Q3, voy a colocarlo por acá, Q3, voy a tener lo siguiente. En este caso, la letra A es el número de cuantil buscado, o sea que en este caso sería 3, es lo que estamos buscando. Procede a multiplicarse por n cantidad de datos, que sería 10, y C es el número de cuantil buscado total, que en este caso sería 4, ¿verdad? Ya que estamos trabajando con la Q, por lo tanto sería 4. Y calculando este resultado, 3 por 10, tendríamos 30. 30 dividido 4, tendríamos más o menos como 6, 7 y medio, más o menos. Vamos a ingresar esos datos en la calculadora para tener un dato más exacto. 3 por 10 dividido 4. Y esto sería igual a 15 medios. 15 medios, ¿ya? Por lo tanto, si esos 15 medios lo representáramos en decimales, tendríamos en este caso 7.5. Entonces, el cuartil 3 o la división 3 lo vamos a tener exactamente por acá, cuando nuestro conjunto de datos está dividido en 4 partes. Ahora, encontremos otra. En este caso, el decil número 4. Cuando nos imaginemos decil, tomemos en cuenta que el conjunto de datos se dividió en 10 partes iguales. Que en este caso, el decil número 4, o sea, decil 4, vamos a tener que 4 se multiplica por la cantidad de datos dividido el número de cuantil buscado, que en este caso sería 10. Por lo tanto, esto sería igual a, bueno, en este caso el 10 y el 10 tienden a eliminarse, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos únicamente 4. Este conjunto de datos dividido en 10 partes, el término que se encuentra en la posición número 4 es el número 4, ¿verdad? Este dato se encuentra en la cuarta posición. Y si es cierto, ¿verdad? Ustedes tienen 10 datos,
lo dividen en 10 partes, obviamente el número 4 está en la cuarta posición. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Veamos el último. En este caso tenemos un percentil, el percentil número 50. Aplicando la fórmula, el percentil número 50 por la cantidad de datos dividido dentro de la cantidad de cuantil, siendo un percentil sería dentro de 100. Ingresando dicha operación en nuestra calculadora, obtendríamos 50 por 10 dividido 100. Y esto sería igual a 5. ¿Será correcto? Bueno, imagínense. De estos 10 datos dividido en 100 partes iguales. Obviamente en 50, que es la mitad, obviamente está el 5, ¿verdad? Por lo tanto, fue el percentil encontrado. Ahora, un pequeño ejercicio en clase, ¿verdad? Ustedes encuentren el cuartil número 2, el decil número 8 y el percentil número 70 de este conjunto de datos del ejemplo 2. Procedamos, yo creo que está bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que vamos a encontrar en estos casos, por ejemplo, del primero, el cuartil 2, vamos a encontrar qué valor se encuentra en la segunda división cuando este conjunto de datos se divide en 4 partes. ¿Qué datos se encuentra en esta posición? A simple vista es 5, ¿verdad? Pero como es parte gráfica, eso no solo se considera para definirlo. Para encontrar en sí el valor, sí, no se puede de forma gráfica, sino que debemos de aplicar esta fórmula como lo hicimos en cada uno de los casos. Profe, ¿y ahí cómo salió el 15? Ese 15 salió de 3 por 10. Vean, 3 por 10 es igual a 30. Dividido 4. 30 tiene mitad y 4 tiene mitad. Se simplifica por la fracción. 30 dividido 2 es igual a 15. 4 dividido 2 es igual a 2. Ah, ya, profe, gracias. Está bien. Vamos a finalizar en este momento. Recuerden que únicamente los apuntes de la clase y el ejemplo. Bueno, y este que dice que ejercicio, pero no está en ejercicio, ¿verdad? Solo ustedes encuentran qué datos se encuentran en la posición 2, qué datos se encuentran en la posición 8 cuando se divide dentro de 10 y qué datos se encuentran en la posición 70 cuando se divide dentro de 100. Por lo tanto, espero que lo terminen pronto y nos vemos en el próximo periodo, chicos y chicas.